Gracias por la invitación. Bienvenidos a esta conferencia de sensibilización en cambio climático. Yo soy Álvaro Martínez de la Vega, soy el director de País 21 y formé parte de la Junta Directiva de la Cámara Verde de Comercio, que es una cámara muy interesante en la cual les puedo dar un dato que me llena de mucho orgullo. Logramos que durante mi presencia la Cámara creciera en un 5.600%. O sea que de 2 afiliados que había, hoy tenemos cerca de 700 afiliados. Cuando me invitaron a esta conferencia, el propósito, como siempre, es sensibilizar. No vamos a profundizar en muchos datos de carácter científico, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, vamos a hablar de producción sostenible para la competitividad en el agro. Vamos a ver qué va a pasar según las proyecciones del DANE hacia futuro con el sector agrícola y por qué es importante comenzar a actuar desde ya. Muchos de nosotros nos puede llegar a pasar algo que se llama la teoría de la rana. No sé si algunos a ustedes han escuchado un poquito de la teoría de la rana. ¿Han escuchado algo así, más o menos? ¿Sí? ¿Cómo es? Sí. Ajá. La teoría, para complementar lo tuyo, es la rana se coloca en una olla con agua, en un fogón. Cuando está fría, la rana se queda allí. Y en la medida que el fogón comienza a calentar el agua, la rana sigue adaptándose a ese ambiente, a esa agua. Pero cuando el agua ya hierve, ya es muy tarde y la rana perece. Esa es la teoría de la rana. Entonces, eso es lo que queremos transmitirles en esta conferencia. Perdón. Bueno, vamos a hablar sobre antecedentes, proyecciones, fenómenos climáticos y algunas soluciones. Bueno, digamos que hoy por hoy se tienen 149 millones de gallinas de producción nacional. Este dato pudo haber cambiado en virtud de la pandemia, etcétera, y se deben estar actualizando algunos datos. Hoy por hoy, lo que necesitamos nosotros ver también es qué vamos a hacer frente a la producción nacional y a las importaciones que se están generando en el sector agrícola. Los últimos datos que se tienen es que se importan cerca de 4.8 millones de toneladas de maíz, que mucha gente ha venido a repensar que posiblemente tengamos que comenzar a ver sistemas de producción nacional para poder enfrentar los riesgos de traer producción internacional para suplir la alimentación nacional. Sí, 900 millones de gallinas. Miremos acá. Hoy por hoy estamos viendo algo muy importante. La producción del consumo nacional per cápita en los hogares se está destinando en algunas regiones más al sector de alimentos. Y ya nosotros hemos podido avanzar en que mucha de las consumo nacional en algunas regiones se está destinando al consumo de alimentos más que al consumo o a productos manufacturados. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos de manera urgente comenzar a pensar en cómo vamos a alimentar la tendencia de la producción nacional para alimentar al país. Vamos a ver unas tendencias por análisis que cómo puede llegar a crecer poblacionalmente Colombia y cuál es el riesgo de no tener una producción nacional estable. Miren, las proyecciones de la población de Colombia depende de los escenarios. Esto se hace de acuerdo con el panel
Intergubernamental de Cambio Climático. Estos escenarios nos llevan a ver que en el año 2050, 2060, puede ser que la población comience a decrecer. El otro escenario es un escenario en el cual vamos a tener cerca de 70, 60 millones de personas en el 2050. Y un tercer escenario es donde nosotros podemos llegar a crecer hasta 90 millones de personas a nivel nacional. Esta proyección que está haciendo el DNP nos tiene que llevar a nosotros a pensar, y dependerá mucho de la política nacional y de las recomendaciones que se hagan para el crecimiento poblacional. Pero no solamente tenemos que enfocarnos en el crecimiento poblacional, ojo con eso. Nosotros lo que necesitamos ver es nuestra capacidad laboral. Eso se estima en cuánta gente va a haber realmente con capacidad laboral en el país para que pueda mantener una economía estable en Colombia. Si nosotros tenemos una tendencia de población como la que se ve en los puntos cortados, ¿sí? Pues lógicamente va a haber una reducción en la población. Y bueno, más o menos diríamos que dentro de, en el año 2060, 2090, la población va a comenzar a bajar y vamos a tener cerca de 40 millones de personas. Pero si nosotros no logramos tener un instrumento, una política realmente focalizada hacia ver cómo va a ser nuestro crecimiento poblacional, se nos va a disparar esos indicadores. Es decir, que si hoy estamos alimentando a 48 millones de personas, dentro de 40 años tenemos que estar pensando en alimentar a 90 millones de personas. Es decir, que debemos que duplicar la capacidad productiva nacional. Es un esfuerzo enorme, enorme el que tendríamos que hacer. Bien. Dependiendo de cuál va a ser nuestra forma de trabajo y cómo vamos a articularnos regionalmente, incluyendo Latinoamérica, se va a lograr que el ingreso per cápita nuestro mejore o no. Es decir, la idea nuestra es cómo ser altamente productivos, cómo ser altamente innovadores y cómo desde nuestra experiencia corporativa o nuestra experiencia de negocios vamos a lograr que haya mayor valor agregado para tener un mayor ingreso per cápita. Y de esas tendencias nosotros vamos a ver que sí, como pueden ver acá, dice cambio climático. Si nosotros nos enfocamos y comprendemos que nuestro impacto económico va a depender muchísimo del cambio climático, entonces nos veremos más o menos afectados económicamente. El impacto del cambio climático, y ya lo vamos a ver en una diapositiva posterior, para el sector agrícola es bastante fuerte, mucho más que en cualquier otro sector. Y es por eso que nosotros estamos acá para darles a entender de que hay que adaptarse rápidamente desde nuestros negocios y desde nuestra producción ya al cambio climático. Es una realidad, no la podemos dejar pasar y pensar que podemos seguir haciendo nuestros negocios de la forma como la estamos haciendo hasta el día de hoy. Es un error no actuar, es un error no actuar. Y ahí es donde nosotros con estas conferencias que estamos dando, los llamamos a que cualquiera de esos escenarios puede darse siempre y cuando se actúe en relación con el cambio climático. ¿Quiénes de los que están aquí ya han venido a una conferencia de cambio climático? ¿Ustedes? ¿Alguno? ¿No? ¿La primera vez que vienen a una conferencia? ¿Sí? ¿De cambio climático? ¿De sensibilización al cambio climático? ¿Cómo les parece esta conferencia?
sea, ¿cómo le parece entender qué es el cambio climático, no la conferencia? Me parece interesante porque estoy entrando en conciencia con muchas cosas que no habían visto hacia el futuro. Por ejemplo, nunca me había detenido a pensar que dentro de 40 años o 50 años va a haber el doble de población en mi país. Tampoco había pensado en las precipitaciones. Si no hay lluvia, no hay cosechas. Si no hay cosechas, no hay comida. Y estoy recordando datos que nos dieron hace 30 años en la universidad, cómo podíamos sostenernos en un desierto. Entonces ya empecé a pensar que cómo vamos a sostenernos en la ciudad, como en los desiertos, innovando y inventando cosas para poder producir alimentos y a qué costos. Entonces ya tengo una visión diferente a la que tenía hace 10 minutos cuando entré aquí al evento. Esperar seguirme alimentando de la información que usted nos va a suministrar. Gracias. Bueno, miren, es muy importante que, como decía el señor, nos alimentemos de la información para tomar decisiones. Definitivamente, comenzar a pensar lo de cambio climático, pero digamos que las sociedades se definen no por el pensar, sino por el actuar. ¿Sí? Sí, pensar, todos tenemos la capacidad de pensar, de analizar, pero realmente los países que logran avanzar son aquellos que dan el paso a la acción, no solamente se quedan en la reflexión. Y eso es muy importante en este tipo de conferencias. Yo, digamos que gracias a la invitación de Italcol, hemos venido viendo que hay una gran necesidad por parte del sistema productivo agrícola nacional y agropecuario nacional de comenzar a incentivar que los empresarios, aquellos que tienen contacto con el sector productivo del sector agropecuario, actúe para que en un futuro no tenga ningún problema o problemas tan caóticos, o por lo menos planear el riesgo, se llama eso. En la actualidad estamos trabajando con el gobierno británico y la Corporación Andina de Fomento, yo soy uno de los gerentes, en algo que se llama riesgos agroclimáticos. Estamos capacitando a 2.000 productores a nivel nacional para prepararlos a mirar hacia el futuro y ver cómo prepararse para un riesgo agroclimático. Es el primer proyecto en Latinoamérica que estamos desarrollando. Y cómo desde herramientas tanto técnicas agrícolas básicas, desde un pluviómetro. No sé, ¿quiénes tienen pluviómetro? De los que tengan sistema, ¿quiénes tienen pluviómetro en sus fincas? ¿Tú tienes pluviómetro? ¿No es cierto? ¿Y te ha servido? Claro, pero imagínate que si tú usas bien el pluviómetro y haces un muy buen registro, ¿sí? Día a día, ¿no? A las 7 de la mañana tú lo coges y al otro día a las 7 de la mañana, ¿sí? El dato debe ser todos los días, ¿ok? Y eso tú lo comparas con las estadísticas del IDEAM, cruzas esas variables y tú ya sabes y proyectas lo que puede pasar en niveles de precipitación en tu finca. ¿Cómo, perdón? En Sucre han habido más precipitaciones de las que hubieron en los años pasados. Claro, entonces tú ya puedes proyectar, bueno, cómo vamos a hacer un sistema de reserva y almacenamiento de agua, ¿sí? O cómo vamos a adaptarnos para hacer sistemas de drenaje, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces para eso sirve. Las proyecciones, según lo que se ha analizado, es que va a aumentar el aire caliente. Ha venido aumentando entre el año 2011 al 2040, aumentará en 1.0 grados centígrados, aire caliente, ¿ok? Del 2041 al 2070, 2.0 grados centígrados, y se espera que el 2071 al 2100 aumente 3.2 grados centígrados el aire caliente. El aire caliente, bueno, ustedes saben lo que están en campo, lo que es recibir un viento caliente, ¿sí?
Eso deshidrata inmediatamente una región. Y es por eso que necesitamos prepararnos para esos escenarios. La precipitación anual se espera que disminuya en un 36.3% en Sucre, 35% en Córdoba, 34% en Bolívar, 24.6% en Magdalena, 21.9% en Caldas y Cauca 20.4%. La región Caribe será la más afectada, llegando a ser una región posiblemente desértica si no se toman los correctivos a tiempo por estos dos factores. Una de las cosas que estoy viendo con mucha preocupación y es que el sistema agrícola nacional no le está poniendo atención al suelo. Y el suelo para nosotros es el sustrato de donde nace la producción nacional. Si nosotros no comenzamos a ver al suelo como ese gran recurso natural que tenemos por ahora por excelencia, pero si no le ayudamos al suelo a regenerarse, vamos a perder una altísima oportunidad productiva. ¿Por qué? Porque si la precipitación va a disminuir y el aumento y el aire caliente aumenta, vamos a tener zonas demasiado secas que simplemente por viento se van a ir perdiendo el área productiva superficial y volver a tener un sustrato productivo a nosotros nos puede llegar a costar movilizar cerca de 2.000 toneladas por hectárea. Eso es lo que vale recomponer un suelo, ¿sí? 2.000 toneladas por hectárea, imagínense. Eso es una movilización muy grande. Entonces tenemos que ver cómo volver a recuperar suelos. Es importantísimo hacerlo por estos factores que estamos viendo acá. Hay unas proyecciones que hizo el DNP teniendo una metodología que la ha desarrollado el panel intergubernamental de cambio climático, y es cómo puede ser el impacto del cambio climático en el sector agropecuario. Si nosotros no tomamos las medidas pertinentes, miren que la producción va a ir disminuyendo año a año, y es allí donde justamente quiero llamar la atención. Esa constante puede cambiar, ¿ok? Hay países y hay regiones en el mundo que decidieron adaptarse al cambio climático. Y esto no lo puede hacer solamente tú. ¿A qué te dedicas? Tú eres zootecnista, ¿sí? Tú solo no puedes adaptarte sino con la ayuda de todos, ¿sí? Esto va mucho más allá de cualquier estrategia de gobierno, inclusive. Recuerden que los aparatos productivos en cualquier país trascienden los gobiernos. Bueno, trascienden inclusive la política pública. Porque, pues aquí hay negocios que llevan 100 años, ¿o no? ¿Sí? Aquí hay industrias y empresas que tienen más de 100 años en Colombia. ¿Cuántos gobiernos pasaron? Hagamos el cálculo, ¿ok? Entonces ustedes tienen que pensar que el negocio en el cual ustedes están va a trascender mucho más allá de cualquier política pública. Y es por eso que con datos como lo que se les está ofreciendo, deben pensar, bueno, si de aquí a 20 años esta puede ser mi realidad, ¿qué debo hacer para que ese escenario no me toque a mí? Pero solo no lo pueden hacer. Miren acá las pérdidas o ganancias por sector en relación con el cambio climático. El minero energético es el que menos podría llegar a perder, ¿sí? Y eso es lo que hizo el panel intergubernamental de cambio climático. Y en los que más pueden llegar a perder está el agrícola, el pecuario, el de alimentación manufacturada, pesca, silvicultura, ¿sí? Eso es lo que puede llegar a pasar. Esas proyecciones son las que pueden afectarnos a nosotros, pero por supuesto, sí queremos que ustedes con estos datos puedan llegar a tener
acciones lo más pronto posible. Siguiente, por favor. Aló. Siguiente. Para no alargar la conferencia más, estos son los fenómenos climáticos que nosotros vamos a tener que atender. ¿Sí? El clima local. Bueno, tenemos un clima local, listo, que lo conocemos. Tenemos un clima regional que está afectado por condiciones atmosféricas regionales y también por vientos que vienen de otras regiones mucho más apartadas de donde estamos desarrollando nuestra actividad. El fenómeno de la Niña, que es el enfriamiento de las aguas superficiales del Pacífico. Ustedes saben, tenemos ahora unos fenómenos que ya llevan cerca de 3 años, ¿sí? Que es lo que tú estabas comentando, ¿sí? El fenómeno del Niño y el cambio climático. Es decir, que tenemos 4 aspectos que considerar y el clima local serían 5, ¿ok? Para nosotros saber que estamos ante un reto importante. Todo esto se está superponiendo uno de otro. Un fenómeno de la Niña se va a superponer sobre el fenómeno del Niño. El cambio climático se va a volver un poco más constante. El clima local, ¿sí?, se va a ver afectado por todos estos fenómenos, pero al final de cuentas todo eso va a impactar en nuestro sistema productivo y tenemos que tomar decisiones al respecto. Siguiente, por favor. Bueno, soluciones. Las soluciones que se pueden plantear a esto: capacitarse mucho en riesgos agroclimáticos, muchísimo más. Si nosotros somos proyecto piloto en País 21 y ya tenemos 2.000 productores en Latinoamérica, es piloto. Imagínense el reto tan grande que tenemos, ¿sí? Solo para Colombia, de cómo tener un sistema de riesgos, cómo hablar con unas agencias, con unas aseguradoras, ojo con esto, realmente fuertes y que puedan asegurar mi producción, pero también confiables, porque eso es importantísimo. Lo otro es realizar inversiones de infraestructura productiva para contención de estos fenómenos climáticos. La infraestructura debe cambiar y adaptarse al cambio climático. Si ustedes están haciendo proyectos o infraestructuras sin tener en cuenta eso, comenzarán a ver que eso puede ser una inversión perdida, ¿ok? Vientos fuertes, vientos cálidos, tienen que comenzar a pensar, ¿será que esta infraestructura realmente me sirve para lo que viene? ¿O se me va a deteriorar en la mitad del tiempo o antes de lo que yo había previsto? Aquí, miren, paneles solares en un sistema productivo, ¿sí? Ya se están colocando, Italcol a través de una empresa ya lo está haciendo para comenzar a disminuir los costos energéticos. Es importantísimo, sobre todo pues en una región con tanta luminosidad como esta, pues es una oportunidad grandísima, ¿sí? Tener una visión a largo plazo de las cadenas de suministro, ya les dije, importar de distancias muy lejanas, es una oportunidad, pero también hay que comenzar a pensar en cómo diversificar eso con producción nacional y ojalá con un sistema productivo que pueda permitirle a uno generar su propia producción. Te toca a ti, ¿no? Bueno, hacer alianzas estratégicas gana-gana para todos, comenzar a pensar cómo trabajar de la mano y unidos. O sea, esto no lo pueden afrontar solos, no se puede afrontar solo. Yo creo que ustedes tienen que comenzar a sentarse en una mesa agroclimática. Estamos trabajando con la FAO en las mesas agroclimáticas para comenzar a atender ese tipo de situaciones y cómo se puede afrontar. También Finagro
está comenzando a pensar y a ver actuar a través del Banco Agrario, ¿no? Dentro de las soluciones que hemos visto está, bueno, aquí miren, Colombia es uno de los países de estos 4 ejemplos que menos tienen agricultura bajo riego, ¿sí? Es el que menos tiene. Es decir, que nosotros estamos a expensas de las lluvias y de las sequías sin tener un sistema de riego o de almacenamiento de agua. Y hay que comenzar a pensar en sistemas de almacenamiento de agua de gran impacto, digámoslo así. Si nosotros podemos almacenar agua, pues no vamos a tener un estrés hídrico en nuestro sistema productivo. Simplemente lo que hacemos es abrir la llave en ese momento y refrigerar o hidratar el sistema, ¿sí? Nuestras gallinas, nuestros marranitos, ¿sí? Etcétera. Ellos van a poderse hidratar muy bien, pero ya hay que pensar en sistemas de almacenamiento de agua no pequeños. Depende del tamaño del negocio, por supuesto, pero también de la proyección del negocio. Y esa es una inversión que por sí sola se paga. Por sí sola se paga. Porque en el momento que haya estrés hídrico y en la región no haya agua, simplemente es abrir el sistema y comenzar a hidratar la producción. Siguiente, por favor. Miren, lo que estamos haciendo nosotros es, lo que ustedes ven allí, es cómo usar los desechos orgánicos de la producción para transformarlos en biofertilizantes. Estamos hablando con Italcol para que todo eso que ustedes ven, estén aquí, se los podamos en algún momento ofertar. ¿Qué pasó? Estamos pensando que si nosotros usamos los desechos orgánicos para volverlos un biofertilizante, podemos recomponer, ayudar a recomponer suelos, ayudar a mejorar la estructura del suelo, pero también la diversidad biológica del mismo. Hoy por hoy, este es un ejemplo real de cómo es un sistema un poco más avanzado que un compostaje. El compostaje genera lixiviados, ¿sí? Estos están coadyuvados por un sistema, por un tratamiento que nos permite tener un biofertilizante en cerca de 14 días. A veces el sistema por compostaje se puede llegar a demorar entre 40 a 45 días y eso genera muchos lixiviados. A través del sistema que nosotros estamos desarrollando, hoy por hoy ya no estamos generando lixiviados. Es tanta la evaporación que hay que el suelo se puede hacer ese tratamiento se puede hacer sobre suelo ni siquiera con un piso en cemento, se puede hacer directamente en la tierra porque no hay lixiviados. Y ahí se logra esa calidad de producto y esto que ustedes ven aquí es caña tratada ya con estos sistemas de biofertilización. Ahí están empacados, ahí está la banda transportadora y esta es caña tratada con un sistema de biofertilización. Usando los desechos, ¿sí? Con una tecnología más avanzada que un tratamiento convencional como se estaba haciendo anteriormente. Pasamos a una etapa más avanzada de tratamiento por biofertilización y tratamos todos los desechos que hay, incluyendo las composteras, ¿sí? Los desechos de las granjas agrícolas. Todo eso puede volverse suelo y puede enriquecer muchísimo el sustrato. Entonces es una oportunidad. Estamos en algún momento, los volveremos a convocar. Ojalá estamos en conversaciones con Italcol para ver cómo podemos ofrecerles todas estas herramientas tecnológicas para que ustedes puedan también usarlas en sus sistemas productivos. Pero bueno, ¿qué opinas ya para cerrar de la importancia del cambio climático?
Es importante y fuera interesante que esto se convirtiera en un programa de gobierno para que las generaciones futuras siguieran con esto, porque de pronto hay gente que todavía no se ha concientizado de esto y piensa que no, que esto no va a pasar nada. Y no estamos pensando en las generaciones de nuestros hijos y nuestros nietos. Esto hay que concientizar y de pronto programas educativos del mismo gobierno para que los niños de hoy se concienticen en el mañana. Sí, gracias. Bueno, por favor tengan en cuenta estas ideas que se están sembrando, bueno, ¿ok? Pero por favor actuemos, no esperemos a que haya 50 conferencias más. ¿Será que eso? No. ¿Listo? No, tenemos que actuar, hay formas, hay mecanismos, hay estructuras financieras que ayudan, hay también soporte para soportar este tipo de inversiones, etcétera, y hay conocimiento que es importante para hacerlo. Por favor, no esperen más a más conferencias, sino que comencemos a actuar a ver cómo podemos hacer. ¿Listo? Mejorar nuestro sistema productivo para que en el momento en que haya un impacto al cambio climático fuerte y adverso, nosotros estemos protegidos. Bueno, eso para cerrar. Gracias. Cuéntame. Con respecto a lo que dice el gobierno, el Ministerio de Agricultura ya programa a nivel nacional con el sistema climático. Ya nosotros como personas tenemos que individualmente, cada quien ya estamos como sintiendo este fenómeno, entonces cada quien tiene que ponerse de acuerdo y trabajarle a esto. Así es, sí, cada uno, digamos, el gobierno hace su labor, pero uno desde su negocio, su empresa, tiene que actuar, ¿sí? Tiene que actuar. Gracias.